Vamos con la segunda parte de este largo tema de la narrativa desde 1975 hasta nuestros días. Y vamos a ver eso, nuestros días. ¿Qué pasa en el siglo XXI o en lo que llevamos del siglo XXI con la narrativa? En primer lugar, siguen escribiendo muchos de los autores que lo hacían en el último tercio del siglo anterior. Todos los que no se han muerto, evidentemente, siguen publicando. Pero entre todos estos que hemos visto en el capítulo anterior, hay cuatro que son fundamentales, cuatro que son en este momento, digamos, los escritores más prestigiosos desde el punto de vista editorial y en casi todos los casos desde el punto de vista de la crítica. Estos son Javier Marías. Javier Marías sigue publicando sus novelas intimistas, culturalistas, con un montón de citas de autores, con rasgos pseudobiográficos. Pseudo significa pseudo autobiográficos, mejor que pseudobiográficos. Significa que sus personajes, sus protagonistas, tienen algunos rasgos de su propia biografía, de la biografía de Javier Marías. O son profesores en Oxford, o han estado en Oxford, como él estuvo como profesor en Oxford, o son traductores, como él ha sido, o son escritores, o tienen un hermano, como ya os dije, que es crítico de arte, como su hermano Fernando es crítico de arte. Que son pequeños guiños a sus seguidores, que tiene auténticos seguidores lectores. Bueno, pues sigue publicando su última novela en la que sigue habiendo todas esas características que decíamos, ¿no? Y esas frases larguísimas, digresivas, con muchísimos paréntesis. Son frases muy largas y en medio hay una paréntesis que hace una reflexión sobre algo que ha dicho, ¿no? Bueno, pues su última novela es Berta Isla, de 2017, que es una peculiar novela de espías, donde también reflexiona sobre eh, la voz del que habla, la voz del protagonista, que es de otro, en fin, cosas muy, muy de Marías. En este momento que está confinado, le ha pillado el confinamiento en Barcelona, dice que está escribiendo otra novela que sus lectores esperan con auténtica impaciencia. Otro autor es Antonio Muñoz Molina, ya lo hemos visto, de esa novela Invierno en Lisboa, que era una novela policíaca, una de sus primeras novelas. Lo hemos visto en diferentes tipos de novelas. Muñoz Molina sigue publicando con una producción muy variada que va desde la novela histórica que ya hemos visto, La Noche de los Tiempos, de 2009, esa novela histórica cuyo protagonista está inspirado en el poeta Pedro Salinas, hasta su última novela, Tus pasos en la escalera, una historia de suspense psicológico con ciertos elementos autobiográficos, porque habla de una pareja que vive en Nueva York, como él ha pasado bastantes años en Nueva York viviendo con su mujer, la también escritora Elvira Lindo, y deciden pues trasladarse a vivir a Lisboa. Y es cierto que bueno, que se han comprado una casa en Lisboa, Muñoz Molina y Elvira Lindo, para trasladarse a vivir allí, en una ciudad más tranquila que Nueva York. Pues eso son un rasgo de su biografía personal que ellos introducen en la ficción, en la ficción. Bueno, pues en la ficción, mientras la mujer termina su trabajo en Nueva York, tiene que quedarse más tiempo, el marido está en Lisboa preparando la casa en la que van a vivir, donde se imagina un futuro cercano, tranquilo, rutinario, pero en esa vida tranquila y rutinaria, bueno, pues aparece una amenaza que puede romper esa tranquilidad. En definitiva, es una reflexión sobre el miedo y sobre esas amenazas inesperadas que rompen la rutina y la tranquilidad
de la vida. La otra autora es Almudena Grandes, que es una autora de gran éxito de ventas, y con esa serie de la que ya hemos hablado, Episodios de una guerra interminable. Serie que se inicia en 2010 con Inés y la Alegría y que llega de momento hasta la madrastra de Frankenstein, perdón, la madre de Frankenstein, de hace unos meses, de 2020. Esta serie sigue siendo siguiendo el ejemplo de su admirado Benito Pérez Galdós, autor del siglo XIX, que dices el año pasado, y de la obra de Episodios Nacionales, que empieza a escribir en 1873 y el último lo escribe en 1912, ya cerca de su fallecimiento, y donde junto a una serie de historias donde va desarrollando la historia reciente de España, reciente de la España de Galdós, evidentemente, ¿no? Galdós pensaba que para entender el presente había que entender muy bien el pasado, en el que se sustenta ese presente. Y con esa idea, Almudena Grandes escribe esos episodios de una guerra interminable, ¿no? Que van mostrando unos hechos y acontecimientos de la posguerra española que Grandes cree que no se deben olvidar. De esos hechos son la historia de los maquis, los guerrilleros, que cuando acabó la guerra apoyaban a la República y se echaron a los montes y durante bastantes años estuvieron peleando en las montañas. Ese se desarrolla en una de las novelas o en un par de novelas, El lector de Julio Verne, una de las novelas de la serie. También la lucha clandestina, es decir, en la España de Franco hubo una lucha contra Franco, contra la dictadura clandestina. En la clandestinidad, eso se recoge en otra de las novelas. La acogida de nazis tras la Segunda Guerra Mundial, Franco les proporcionó cobertura. Muchos de ellos hicieron fortuna. Eso se trata en otra de las novelas. Y en la última habla de la situación de la psiquiatría en los años 50. Todo ello con un afán didáctico de mostrar. Son novelas que además están bien documentadas. Almudena Grandes se documenta antes sobre los hechos, sobre las situaciones, y su estilo es realista, un estilo pues, muy similar al de su admirado Galdós. En esta última novela, la que se acaba de publicar, Almudena Grandes aprovecha un hecho real que ocurre en tiempos de la República. Había una mujer que se llamaba Aurora Ruiz, una mujer de clase burguesa, culta, que quería tener un hijo, pero no quería casarse, y eligió un padre culto, inteligente, para tuvo una hija. Quería moldear a esa hija, quería crear en este caso, una mujer inteligente, y de hecho esa hija, a la que puso como nombre Hildegard, que en alemán significa jardín de sabiduría, se convirtió en una niña prodigio. A los 15 años, Hildegard se carteaba con intelectuales y políticos europeos, se codeaba con los políticos y los intelectuales españoles. Era una auténtica niña prodigio, daba conferencias, escribió ensayos y sin saber muy bien por qué, su madre, Aurora Ruiz, creo que se llamaba, la mató a su hija. Y naturalmente hubo un juicio. Aurora no mostró arrepentimiento y fue ingresada en un psiquiátrico, creo que en el psiquiátrico de Leganés, me parece, no recuerdo. Y tirando de esa anécdota, de esa historia tan terrible, Almudena Grandes nos habla de cómo funcionaba la psiquiatría
en esos años de posguerra. Es un libro, por lo menos, de tema interesante. El otro autor, quizá un poco más minoritario, pero de gran prestigio internacional, es Enrique Belamatas. En los últimos años ha publicado Mac y su contratiempo y esta bruma insensata, novelas metaliterarias como todas las suyas, donde habla y reflexiona sobre el acto creativo del escritor. Vuestro libro habla de Ignacio Martínez de Pisón. Ignacio Martínez de Pisón es, como otros muchos de los que hemos nombrado, de esos escritores que publican ya en el último tercio del siglo, que ya tienen un nombre cuando empieza el siglo XXI, que siguen publicando ahora. Quizá tienen menor proyección que los que acabamos de ver, pero sí posee una amplia obra de base realista, con un lenguaje muy personal. Entre sus obras destacan Carreteras secundarias del 96, donde es una novela de carretera, es decir, de un viaje que hacen un padre y un hijo por la España de los años 70 en un coche muy particular, que era un Citroën Tiburón. Eh, es un padre también particular como el coche, una especie de pícaro, una especie de fracasado. Y en ese viaje, parte del viaje se hace por la España costera, pero no es época de vacaciones, por lo tanto es temporada baja y allí ven y conocen a una serie de personajes marginales. Bueno, pues en ese viaje se analiza esa relación padre-hijo tan peculiar, porque peculiar es el padre. Hay película y bastante graciosa. Otra novela es El tiempo de las mujeres, desde 2003. La tenemos aquí, donde se cuenta una historia según la perspectiva de tres mujeres. Otra es Enterrar a los muertos, ambientada en la Guerra Civil, y que ya hemos nombrado como esas novelas históricas del siglo XXI, pero de la historia cercana. Y también El día de mañana, que es de esta hay serie televisiva. Es un joven que llega a la ciudad desde el campo, llega con pocos recursos, con ningún recurso, pero sí con bastantes habilidades, ¿no? Y va abriéndose camino y termina siendo confidente de la policía durante la dictadura, ¿no? Y en esa historia, pues bueno, se ve la España de los años 60 y 70. Hay una serie que no estaba mal, El día de mañana. Bueno, vistos estos que son los mayores, disculpad de verdad, pero sigo con mi tos. Y al hablar se me reseca mucho la garganta y por eso toso, ¿no? O tengo alergia a las clases, que también pudiera ser. Bueno, vamos a ver la novela en el siglo XXI, ya de autores que casi han empezado a publicar en el siglo XXI. Son autores jóvenes, están pues alrededor de los 40 años, porque la carrera literaria es una carrera que se empieza tarde, ¿no? Hay alguno más joven, en fin. En primer lugar, vamos a ver qué características tiene esta literatura del siglo XXI. Veremos que, bueno, muchas son continuidad de lo que se estaba haciendo en el XX. En primer lugar, hay que hablar de un gran número de títulos de autores españoles jóvenes publicados. Se publica mucho, muchas novelas, muchos relatos cortos, muchas colecciones de cuentos de autores jóvenes españoles. Y parece que hay un público bueno, que los lee, porque si no, no se publicaría. Eso para empezar. Luego, la gran variedad de discursos y tendencias narrativas. Se escribe de todo un poco, lo mismo que pasaba en el último tercio del siglo XX, y se escribe poco nuevo. Hay pocas aportaciones realmente novedosas.
Aunque la novela histórica, ambientada en tiempos muy remotos, en el siglo XVIII, siglo XVII, aunque no ha dejado de publicarse, ha perdido interés, sí sigue interesando la novela que se sitúa en la historia reciente, sobre todo en la guerra y la posguerra. La guerra, ahí ya tenemos dos casos que hemos citado, las novelas Enterrar a los muertos y El día de mañana, de Ignacio Martínez de Pisón, que acabamos de nombrar, las de Almudena Grandes o la de Antonio Muñoz Molina. En cuanto a los temas de las novelas, bueno, pues tenemos la desorientación del individuo en el mundo contemporáneo, la búsqueda de la identidad, en fin, en los temas de la soledad, la incomunicación, la inseguridad como persona, ¿no? No la inseguridad de que te puedan atracar, que eso es otra historia. Los problemas de relación. En realidad, si veis, son los mismos temas que se utilizaban en la novela intimista del último tercio del siglo XX. En definitiva, lo que cambian ahora, pues, son los protagonistas, que ya no son personajes del siglo XX, son personajes del siglo XXI, y el ambiente en el que se mueven y todo lo que en ese ambiente ha cambiado, ¿no? Las nuevas tecnologías, etcétera, son personajes que viajan más, ¿no? Que tienen otras formas de relacionarse, existen los móviles, las aplicaciones, pero en definitiva los temas centrales son los mismos, la soledad, los problemas de relación, la búsqueda de, del ser que soy. Y relacionado con eso está lo de la construcción de la identidad, la búsqueda, los personajes buscan quiénes son, qué soy, quién soy, y lo hacen a través de la evocación de recuerdos. Hay muchas novelas donde que se conciben como memorias, ¿no? Memorias de la infancia y la adolescencia, ¿no? Para construir ese personaje adulto. Es el caso de La ciudad feliz de Elvira Navarro. Continúa la metaliteratura, la creación literaria como tema literario, con muchas obras. Yo he nombrado aquí veis, una autora muy joven, nació en el año 90, por lo tanto tiene 30 años. 30 años para un autor es ser muy joven. Y su obra Todas las horas mueren, que habla de la creación literaria. Es una autora también que trata uno de los temas que vamos a ver aquí, que es los temas de homosexualidad, LGTB, etcétera. Sus protagonistas suelen ser lesbianas, aunque ella dice que no escribe literatura lésbica, no escribe literatura para lesbianas. Bien, tenemos también como otra de las características temáticas la aparición, aunque tímida, de la crítica social, aunque cada vez va teniendo más fuerza, sobre todo a partir de la crisis, ¿no? La crisis ha golpeado económicamente a la sociedad y eso ha hecho que surjan novelas como la de Isaac Rosa. Isaac Rosa nace en el 74 y escribe La mano invisible, donde habla de la alienación del trabajo manual, del trabajo duro, del trabajo de albañil, del trabajo que se hace con el esfuerzo físico. O la obra de Sara Mesa, Cicatriz, que es, entre otras cosas, una reflexión sobre la sociedad de consumo, la sumisión y el poder. O Cabezas cortadas, de Pablo Gutiérrez, que muestra esa generación que se vio golpeada por la crisis, vapuleada por la crisis, esa situación de perplejidad, de no saber qué camino tomar, que se ve muy bien en esa novela de Cabezas cortadas. Y además, como ya he dicho, aparece temas, aunque a veces de forma transversal, no son temas centrales de la novela, pero sí personajes que hablan de la homosexualidad, que hablan de feminismo, que hablan de la problemática LGTB, de migración, etc. Como ejemplo, la obra de Luis G. Martín, La vida equivocada, que son unas memorias
donde él habla de su experiencia como homosexual, ¿no? Y de lo duro que fue asumirlo y que lo asumiera gente de su alrededor. En cuanto al espacio, predomina el espacio urbano. De las grandes ciudades, pero no solo, es más variado que en el siglo XX, aparecen también capitales de provincia, y aparecen ciudades europeas, Berlín, por ejemplo, pero al lado de esas novelas ambientadas en ciudades, aparece también una corriente neorrural, que vuelve a ambientarse en los pueblos, en la España rural. Esta corriente no es nueva, existía, pero dejó de utilizarse en los años 80 aproximadamente. Autores que ambientaban sus obras en la España rural era, por ejemplo, Llamazares, ¿no? Bueno, pues ahora hay una nueva hornada de autores como Lara Moreno, que en su obra Por si se va la luz habla de una pareja de urbanitas que se decide trasladarse a vivir a un pueblo, o Intemperie de Jesús Carrasco, que ya hablaremos hablaremos de Jesús Carrasco específicamente porque de él habla vuestro libro. Otra característica es la mezcla de géneros, ¿vale? Eso es una de las modernidades de la novela del siglo XXI. Se mezcla el ensayo con la biografía, con otros medios narrativos o materiales como el cómic, textos publicitarios, fragmentos ensayísticos, géneros periodísticos como el documental, como es el caso de la novela Daniela Astor y la caja negra de Marta Sanz. También, muy relacionado con esto, está la entrada en la narrativa de las nuevas tecnologías. Y eso aparece en las novelas tanto en los tipos de discurso como en la forma de difusión de las narraciones. Hay narraciones que se difunden a través de las redes, que pueden ser transformadas, continuadas o utilizadas por los lectores. El lector puede continuar las historias, etc. En España estas formas de creación-difusión no han tenido mucho éxito, pero tenemos algo cercano en creo que es Vicente Luis Mora, en su obra Alba Crom, en la que la narración se plantea como un monográfico de una revista, ¿no? Incluye un diario privado, incluye un blog, el blog del protagonista, fragmentos de chat, informes policiales, etc. Un mare magnum de materiales diferentes. Las estructuras suelen ser clásicas. Es verdad que, como ocurre en el siglo XX, no se puede olvidar la experimentación, porque ha aportado muchas cosas a la literatura. Y sí hay saltos en el tiempo, hay el mismo hecho contado por diferentes perspectivas, las diferentes voces narrativas, existe el flujo de pensamiento interior de los personajes, todo eso, pero siempre con un límite. El límite es no confundir al lector, no hacer la novela tan complicada que espante al lector, porque evidentemente toda esa gente pretende vivir de la literatura, y no se vive de la literatura si los lectores no compran, y no compran si la literatura no se entiende. Y también, bueno, podríamos añadir las nuevas tecnologías que están produciendo nuevos tipos de lectura, nuevos soportes de lectura. Aunque el libro electrónico parece estar en retroceso, bueno, pues se extiende la lectura en móviles, tabletas. Yo soy incapaz, me cuesta mucho. Incluso, bueno, estamos viendo anuncios de audiolibros. El otro día no hace ya mucho, en el metro había unas alumnas de primero de bachillerato y le decía la una a la otra, pues yo me he leído las rimas de Becker, las he escuchado en audiolibro. Digo, madre mía. En fin, otro mundo. A pesar de todo, pervive el papel, y parece que está teniendo un repunte la literatura en papel. Yo soy lectora de libro electrónico y en papel. Tengo que decir que
en papel. Lo disfruto más, me gusta el olor del papel, el tacto del papel, pasar la hoja, el ver cuánto me queda, ¿no? Es ir avanzando de las hojas, pero también reconozco que el libro electrónico para leer en la cama, para leer en la playa, para leer en cualquier ocasión, para viajar, pues es muchísimo más cómodo. En fin, como veis, muchísimas cosas que aprender y ya estáis agobiados. Bien, aquí tenemos imágenes, me gusta poner imágenes de estos que hemos ido nombrando, ¿no? Elvira Navarro con su La ciudad feliz, Sara Mesa con Cicatriz, Miriam Beizana Vigo con Todas las horas, Isar Rosa, La mano invisible, Pablo Gutiérrez con Cabezas cortadas, o Luis G. Martín, creo que sí, Luis G. La vida equivocada, o Lara Moreno, Por si se va la luz, con el neoruralismo, y Vicente Mora con Alba Crom y esa mezcla de elementos de la red, el blog, etc. Y hay muchísimo más, muchísimo más. Es una pequeña muestra. He nombrado estos, podría haber nombrado otros porque hay muchos. Se escribe mucho y se publica mucho. Bien, vuestro libro habla de Marta Sanz. Marta Sanz ya es una de las mayores. Es una autora que comienza escribiendo novelas negras, novelas policíacas, y posteriormente pasa a escribir otros géneros. Sus novelas se caracterizan por el valor documental sobre el presente y el pasado reciente, es decir, intenta reflejar en la novela la realidad presente o la realidad de un pasado muy reciente, por su recurrencia a la infancia y a la vejez y por el tema de las relaciones personales que se ven empañadas por la hipocresía. Son temas que aparecen en sus obras, entre las que destacamos Un buen detective no se casa jamás. Es una de sus obras policíacas, no es la primera. Como casi todos los autores de novela policíaca, en todas sus novelas aparece el mismo protagonista, el mismo detective, Zarco, que ya había aparecido antes. Y se trata de un hombre cuarentón, gay, con una exmujer y un novio, lo que hace de él un nuevo prototipo de investigador del género. Daniela Astor y la caja negra ya hemos visto de qué iba, que esa mezcla de materiales, o Farándula de 2015, que es un homenaje a una película, Eva al desnudo, una película de la obra maestra del cine de 1950 del director Mankiewicz. La película habla de una actriz que ya es madura, que ya va a empezar la decadencia, y de una muchacha que la admira y que empieza a servirla, empieza a trabajar con ella y que poco a poco la va a ir desplazando porque es joven y ya es vieja. Bueno, pues en la novela habla de actores, habla de teatro y tiene un poco ese tema, aparte de ese homenaje a esa gran película con la gran actriz Bette Davis. Pues habla del miedo a perder el lugar que se ocupa, del miedo al cambio, del desprestigio de la cultura en nuestra sociedad y del mundo de los actores. Jesús Carrasco, hemos nombrado alguna de sus novelas al hablar del ruralismo. Nace en el 72, por lo tanto 25. Bueno, tienen todos ya una edad, pero es que es muy complicado. Es muy complicado salir adelante en literatura. Es un autor de un lenguaje, todos los críticos hablan de su lenguaje preciso, rico y directo. Y es uno de los representantes, como ya hemos visto, de esa novela neoruralista. Él es extremeño, ha escrito microrrelatos y novelas que se consideran, por su ambientación rural,
y por su lenguaje se consideran vinculadas con Miguel Delibes. Miguel Delibes hablamos de él, hablamos de un Miguel Delibes que empieza con la literatura, lo recordáis, ¿no? De los años 40, ¿no? La literatura existencial, pero que luego va evolucionando y te lo tenemos ahí en 5 horas con Mario, literatura experimental, ¿no? Los Santos Inocentes. Miguel Delibes se caracterizaba por su lenguaje claro, su lenguaje preciso, pues amor por el campo, esa novela característica de los años 50, de la generación del medio siglo, más social, estaba El Camino, ¿no? Esos niños que viven en un pueblo, en el mundo rural. Bueno, pues hay una vinculación tanto de este autor, de Jesús Carrasco, tanto en el lenguaje, ese lenguaje rico, preciso y muy directo, como esa ambientación rural. Pero a esa influencia de Delibes, Carrasco, bueno, pues añade otras influencias, otras fuentes, como la literatura norteamericana del siglo XX. Aquí os pongo uno, a McCarthy, Cormac McCarthy, que es un narrador digno heredero de Faulkner, uno de los que hemos nombrado. En fin, un narrador norteamericano. Entre sus obras destacamos pues Intemperie, que ya la hemos nombrado, de 2013, una novela en la que un niño, no se sabe, el lector nunca sabe por qué, huye de su casa, huye del pueblo en el que vive, y se tiene que enfrentar a una naturaleza seca, hostil, despiadada, en la que tiene que aprender a sobrevivir, manteniendo la dignidad, superando su miedo. Y allí, en esta naturaleza dura, encuentra a un cabrero, y ese encuentro será providencial para ambos. Intemperie. Hay una película muy reciente, creo que además recibió algún Goya, de Benito Zambrano, director Benito Zambrano. La tierra que pisamos, de 2016, se trata de una ucronía. Dice, ¿y qué es una ucronía? Pues una ucronía es una novela histórica donde se manipula, se inventa la historia. ¿Qué hubiera pasado si? Ucronía, por ejemplo, Max Aub tiene una novela que es una ucronía preciosa, donde imagina que no ha habido guerra, que no ha habido golpe de Estado, y que España continúa en esa evolución, y donde lo nombran a él, se presenta como personaje más académico, no sé si académico de la lengua, no sé, lo nombran algo, y en su discurso de admisión están allí presentes Federico García Lorca y un montón de gente, ¿no? De los que se marcharon, y ¿qué hubiera pasado si? ¿No? Eso es una ucronía. Bueno, pues en la ucronía de Carrasco se sitúa a principios del siglo XX, y entonces España es anexionada por una potencia, por un imperio europeo, un país europeo que ha formado un imperio, ni se sabe cuál, le importa. Y bueno, se elige un pueblo de Extremadura, él es extremeño, Jesús Carrasco, y se le regala los mandos militares que han estado a cargo de la invasión, ¿no? Por su buen trabajo. Le regalan un pueblo de Extremadura, y allí la esposa de uno de esos mandos militares se retira, se instala para disfrutar de una vida tranquila, y lleva una vida tranquila hasta que recibe la visita de un hombre, y como dice, hasta ahí puedo contar. Y es una novela que habla de la forma en que el ser humano se relaciona con la Tierra entendida en el sentido general, la Tierra en la que se nace, la Tierra en la que se vive, y el planeta, ¿no? Y que esa relación del ser humano con la Tierra va desde el dominio mercantilista hasta el amor y la emoción del campesino que la cultiva. Es una novela ruralista, y os digo que con un lenguaje, una de las promesas, digamos, que mejor tratada por la crítica, este Jesús Carrasco. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Es un tema, como todos estos, largo y lleno de nombres, y espero que
que en fin, que lo podáis asumir.